Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 17. Volumen 2. Nubes negras y rojas ch2 un mes. Ese fue el tiempo que le tomó al grupo llegar a la ciudad más al norte. En comparación con el tiempo de viaje de 2 meses de la caravana de esclavos, el grupo de Shirou no tuvo que tomar largos descansos cada noche. Su menor número les permitió viajar más rápido. Mientras tanto, la caravana de Sakura tuvo que concentrarse en alimentar su carga de esclavos y darles a sus caballos suficiente tiempo para descansar, de lo contrario, corren el riesgo de extender su tiempo de viaje. Pero para Shirou, viajar un mes a pie era increíblemente largo. No muchos lugares en su vida anterior requerían la misma distancia de caminata. Incluso entonces, pudieron subirse a algunas atracciones de los granjeros, que transportaban sus cosechas para venderlas en pueblos y aldeas distantes. Shiro estimó que habían caminado alrededor de 2000 kilómetros a pie. Solo apoyó el testimonio de Heinrich y Eugen de cuán grande era el mundo. Qué tan lejos estaba su pueblo de las ciudades. Esto fue una locura. Afortunadamente, Shirou se salvó de la desesperación una vez que las hermanas le dijeron que finalmente estaban cerca de la ciudad norteña de Sapo. A diferencia de las ciudades cada vez más grandes por las que pasaron en las últimas semanas, las numerosas tierras de cultivo alrededor de la ciudad fueron avistadas antes que la ciudad propiamente dicha. Naturalmente, una ciudad tendría suficientes tierras de cultivo para mantenerse. Ver la ciudad hizo que Shirou se volviera loco. Parecía una ciudad japonesa sacada directamente de la historia, sorprendente por lo similares que eran algunas cosas. ¿En qué tipo de universo alternativo aterrizó? Ya era una bendición que el japonés fuera el idioma local de alguna manera. Bienvenido a la ciudad de Sapo, Shirou. Eugen presentó el lugar mientras agitaba su mano. La hermana parecía maravillosamente ansiosa por alguna razón. Finalmente. Necesito un buen baño tibio y una cama de verdad. Heinrich se estiró emocionado ante la idea de la comodidad después de acampar y alquilar habitaciones en pequeñas tabernas. Shirou podía entender cómo se sentían las chicas. Su viejo mundo tenía comodidades mucho más allá de la cama de paja a la que se había acostumbrado en este nuevo mundo. Viajar a las afueras de la civilización debe haber llevado a las chicas al límite. Pero por ahora, tenía que concentrarse en otro tema en lugar de buscar una habitación y comida cómodas. Shirou miró al pequeño cachorro de lobo en su cabeza, mirando con los ojos muy abiertos el enorme asentamiento humano frente a ella. Hasta hace poco, Lune había estado viviendo en los bosques, y solo se había adaptado a los pueblos y aldeas, debido a la insistencia de Shirou. Ahora que era una ciudad, solo podía imaginar lo inquieta que estaba. Era importante considerar por qué las bestias fantasmales solían evitar los asentamientos humanos. Los pueblos y aldeas pequeñas estaban bien, sobre todo porque esos asentamientos tenían pocos o ningún mago viviendo en ellos. En su mayoría curanderos y sacerdotes al frente de los santuarios locales. Pero las ciudades albergaban a muchos más magos, lo que convertía el maná ambiental en un caos con la gran cantidad de magia que lanzaban. Lune había vivido toda su vida en un ambiente pacífico, aparte de los efectos secundarios mágicos de Shirou y Lunulupae, nunca había experimentado estar rodeada de tanto caos mágico. Shirou solo podía imaginar cómo reaccionaría ante el ambiente desordenado en el que estaban entrando. Él le dio unas palmaditas en la cabeza y susurró algunas palabras tranquilizadoras para calmar al lobo nervioso. Solo concéntrate en mí y relájate. No dejaré que te lastimes. Cualquiera que lo intentara también tendría que lidiar con las hermanas. Shirou se apiadaría de cualquier persona que los molestara. Dudaba que las chicas mataran a la gente por cosas pequeñas, pero un poco de dolor era aceptable en sus ojos si la gente traspasaba los límites de la cortesía normal. Heinrich y Eugen condujeron al grupo hacia la ciudad en busca de alojamiento. Caminaron por una de las calles principales, desviándose hacia áreas menos pobladas de la ciudad. Shirou no conocía el diseño de la ciudad, pero podía ver cuán poco convencional era el camino que tomaron las hermanas. Rodeando algunas áreas y cruzando otra carretera principal antes de pasar cerca de los límites de la ciudad, observó que las chicas estaban recorriendo la ruta para deshacerse de los perseguidores.
Shirou no pudo detectar a ningún seguidor con vista reforzada y vista de maná, lo que confirma que las hermanas habían hecho un buen trabajo. Si hubiera quedado alguno, sus instintos se habrían perturbado, lo suficiente como para notificar a Heinrich y Eugen. El alojamiento que eligieron estaba en un callejón que se bifurcaba, lejos del bullicio de las otras calles. Anodina y corriente, se parecía a muchas otras tabernas que había visto en la zona. Perfecto para evitar llamar la atención. La entrada conducía directamente a la recepción, sin un área de comedor en el medio, lo que disuadía a los clientes errantes de ingresar a esta posada para comer. Shirou siguió el rastro del establecimiento mientras Heinrich y Eugen se acercaban a la anciana que atendía el mostrador. Nada se destacaba de lo común, algo con lo que estaba contento. No lo atraparían descuidando su propia seguridad. Eugen le pagó a la anciana unas cuantas monedas de bronce que Shirou supuso que era el precio de su estadía, seguido de una moneda de plata con una sonrisa. La mujer asintió con calma y luego les dio las llaves de 2 habitaciones. Así que este es ese tipo de establecimiento. Shirou supuso. La mujer tenía un libro de registro en su escritorio, pero no anotó sus nombres ni la duración de su estadía junto con el pago. La posada era uno de esos lugares que estaba dispuesto a albergar a personas menos que agradables por un precio aceptable. Bueno saber, lo que solo hizo que su estado de ánimo decayera. Ya se estaba mezclando con el tipo de mala compañía. Con la fuerza que tenían Heinrich y Eugen, seguramente tendrían una reputación unida a ellos. Incluso si trataran de mantener sus identidades ocultas, los rangos más altos de cualquier organismo del inframundo tendrían fichas sobre ellos. Pronto, Shirou y Lunea estarían conectados con su reputación. Lo que le preocupaba, ¿qué era Akatsuki? ¿Y por qué necesitaban miembros? A juzgar por Heinrich y Eugen, esto podría ser peor de lo que imaginó Shirou. Una organización así con miembros poderosos no debería necesitar gente. Sin información, solo podía prepararse para lo peor y esperar lo mejor. Una vez que el grupo llegó a sus habitaciones, Shirou finalmente pudo dejar el equipaje que tenían. Para parecer ordinario, tenía que llevar las bolsas cuando el grupo estaba con otras personas. Los viajeros sin pertenencias eran una forma de llamar la atención. Afortunadamente, la mayor parte del tiempo la pasaban solas en las carreteras, lo que les permitía guardar las bolsas en los anillos espaciales de las hermanas. Shirou, espero que no planees hacer nada que pueda desvelar nuestra tapadera cuando estés solo en la otra habitación, ¿de acuerdo? Heinrich preguntó mientras hurgaba en su anillo espacial. Por supuesto que no. Shir respondió. Su prioridad era evitar la atención y sobrevivir a las pruebas. Para hacer eso, necesitaba vivir más tiempo para desarrollar sus habilidades. Morir no era parte de sus planes, no cuando planeaba encontrar a Sakura. Muy bien, lo primero es lo primero. Hemos informado a Katsuki que tenemos un nuevo miembro. Así que les daremos uniformes para usar durante los trabajos. Heinrich sacó una capa del tamaño de un niño. Era el mismo diseño que los que usaban, lo que le indicó a Shirou que debía ser algún tipo de identificación para sus miembros. Ponte esto para que podamos ver. Heinrich le entregó la capa. Shirou rastreó el reloj para comprobar si había algo especial con el uniforme. Su hechizo regresó sin nada, diciéndole que era solo una capa normal. Shirou lo arrojó sobre su atuendo y se volvió hacia las hermanas. Lindo. Akatsuki definitivamente necesitaba algo para aligerar la atmósfera. Eugen comentó desde un lado con una sonrisa. Toby finalmente puede tener a alguien con quien jugar. Shirou levantó una ceja ante el comentario. El nombre de otro miembro era una gran pieza de información. Las chicas realmente iban a empezar a dejar caer detalles importantes como ese. Debe haber sido intencional, alguna vez formaron parte de una marina, por lo que deberían saber la importancia del secreto. Contactemos a Pain. Quería ver a este nuevo miembro una vez que llegáramos a la ciudad de Sapo. Heinrich le dio un codazo a su hermana. Sigue el rastro del área, ¿de acuerdo? Volveremos en breve. Eugen asintió. Su habilidad para controlar cuerpos se extendía a sentirlos, lo que le permitía hacer un seguimiento casual de las miles de personas dentro del alcance.
Algo similar al sonar y al radar, Eugen podía decir fácilmente si alguna persona se acercaba dentro de un rango peligroso. Shirou no sabía sobre el verdadero alcance de sus habilidades y solo podía anotar las posibilidades. Asumió que ambas hermanas podrían rastrearlo fácilmente sin esfuerzo. Esto simplemente reforzaba la prueba. ¿Es este realmente un buen lugar para reunirse?, preguntó Shir. Las chicas no parecían moverse, lo que significaba que estaba ocurriendo en esta habitación. Así que la reunión debe tener lugar a través de medios mágicos. Aún no eres un miembro de pleno derecho. Te presentamos como miembro de nuestro equipo. Atención, vamos a conocer a los líderes de Akatsuki. Heinrich comenzó a juguetear con un anillo en su dedo. Shirou podía entender el motivo. Teniendo en cuenta lo fuerte que era esta organización, era natural que sus objetivos tuvieran que ser igualmente importantes. Pero que los líderes supervisaran directamente la entrada de nuevos miembros, disparó los nervios de Shirou al infierno. Esto significaba que la organización era muy tensa y pequeña si los propios líderes verificaban quiénes eran los iniciados. ¿En qué tipo de problema se metió Shirou? Heinrich agarró su hombro y su mundo fue llevado a otro lugar. Una vez que abrió los ojos, Shirou memorizó los detalles de su lugar de encuentro. La ubicación era una cueva cerrada sin entradas aparentes en ninguna parte. Shirou miró hacia abajo y se vio a sí mismo parado en un dedo de una estatua extremadamente grande. La estatua en sí era desconcertante, su boca torcida en una mueca, y su rostro parecía tener 10 ojos cerrados, casi como si tuviera dolor. Shirou ya podía decir que algo andaba mal en el lugar. Un ligero hormigueo en sus nervios advirtiéndole de una amenaza. Sus ojos miraron hacia la gran estatua, sospechas surgiendo de su interior. A continuación, revisó su formulario. Su silueta era una sombra brumosa, lo que calmó un poco sus nervios. Al menos no estaría expuesto de inmediato desde la primera reunión. A menos que los líderes tuvieran un tipo diferente de acceso al lugar de reunión, permitiéndoles ver su cuerpo en su lugar. Shirou miró a su derecha, donde Heinrich estaba parado sobre otro dedo. Notó que sus ojos aún eran perceptibles, a pesar de las formas borrosas que tomaban sus figuras. Sus ojos rojos brillaron más, como resultado del ambiente oscuro que realzaba el poco color que se podía ver. Fuera de esos detalles, nada más destacaba que le llamara la atención. Trató de ver si podía rastrear la estatua desde su forma incorpórea, pero falló. Era como esperaba, su conciencia solo se estaba proyectando en este espacio. Durante los siguientes minutos, Heinrich y Shirou se quedaron esperando a que llegaran los líderes. Se movió inquieto en su lugar, tratando de sacudirse los nervios de encontrarse en un lugar tan extraño. Luego, 3 formas estáticas aparecieron en la mano opuesta, antes de enfocarse lentamente en figuras nebulosas similares a las de ellos. Naturalmente, siendo el único detalle perceptible, los ojos de Shirou gravitaron hacia los de ellos. Los ojos anaranjados, marrones y morados encontraron su mirada. De una sola mirada, ya podía decir que los 3 tenían la misma fuerza que Heinrich y Eugen, si no más. No estabas bromeando cuando dijiste que era joven. La silueta de ojos marrones señaló alegremente. El par de ojos anaranjados y el único púrpura anillado se lanzaron hacia él, luciendo molestos. Estamos en una reunión, Yaiko. Por favor, tómate esto en serio. La figura de ojos naranjas reprendió. Conan, es la persona más nueva que se unió en más de un año. Por supuesto que estaría feliz. Ya somos lo suficientemente pocos. La persona le respondió a la chica, a juzgar por la voz que escuchó Shirou. Es el más nuevo simplemente porque todos están demasiado ocupados para responder por los reclutas. Respondió la figura con los ojos anillados. Heinrich, ¿cómo estuvo la captura de la bestia fantasmal? Ella está sana y salva en nuestra dimensión de bolsillo. También hemos logrado capturar a su hija, y este niño estuvo con ellos durante la pelea. Así que aprovechamos la oportunidad para capturarlo después de ver su habilidad. Heinrich informó al hombre. Dudo que Heinrich presente a un miembro potencial sin asegurar su cooperación. ¿Le importaría decirnos su nombre y habilidades?, dijo la mujer identificada como Conan. Shirou tragó saliva. Heinrich había visto su alma, que ya formaba gran parte de su repertorio.
Sus otras habilidades eran solo secundarias a cuán poderosa era su canica de realidad. Su carta de triunfo realmente iba a quedar expuesta tan pronto. No había nada que pudiera hacer si eso sucedía. Shiro aquí es muy hábil para romper construcciones mágicas. Pudo desentrañar los sellos de la bestia fantasmal en un instante cuando nuestros guardias estaban bajos. Al ver que nuestra organización ha carecido de miembros con capacidades de ruptura cuando se trata de defensas mágicas, reconocimos su potencial. Heinrich respondió a la pregunta de la mujer, sin mencionar que tiene otras habilidades que podrían ayudarnos más adelante. Los ojos de Pain se entrecerraron. ¿Se refería a Heinrich a ese problema? Si lo era, entonces su descubrimiento fue grande. Cualquier ayuda contra la abominación iba a ser vital. Los ojos marrones se abrieron sorprendidos junto con un silbido. Incluso Pain aquí no puede romper fortalezas mágicas desde el principio. Eso es impresionante, y su bendición seguramente será importante cuando cases a otras bestias. Yaiko, en serio. El hombre conocido como Pain advirtió mientras miraba al delincuente. Shiro podía decir fácilmente que los tres eran amigos cercanos, a juzgar por las interacciones cercanas. Pero no se permitió caer en una falsa sensación de seguridad. Parecían laxos, pero eso cambiaría en un santiamén si lo identificaran como una posible fuga. Lo matarían, incluso si Heinrich y Eugen consideraran protegerlo. Las dos hermanas no podrían detener a los tres líderes, supuso Shiro. Buen trabajo, Heinrich. Continúe con su rutina con Eugen hasta que se den más instrucciones. La figura de Pain luego desapareció de la reunión, seguida por los otros dos. La próxima vez que Shiro parpadeó, estaba de regreso en la posada con todos. La reunión fue rápida, solo les tomó unos minutos de su tiempo. Bienvenido de nuevo. ¿Cómo te fue? Eugen cuestionó mientras alcanzaba a acariciar a Lumia, quien evitaba rotundamente a la niña que atacó a su madre. Al ver a Shiro regresar del estado vegetativo en el que se encontraba, rápidamente saltó sobre su cabeza, escapando de Eugen. Creo que están bien con Shiro, y Pain nos ha dicho que volvamos al trabajo. Heinrich respondió. Al menos su descanso en el pueblo fue agradable. Ahora que estaban de vuelta en las ciudades, era hora de reanudar las operaciones con normalidad. Supongo que eso es todo para nuestras vacaciones. Es hora de cerrar algunos contratos. Eugen hizo un puchero. Shiro se quitó el uniforme y se lo devolvió a Heinrich para que lo guardara. Todavía no tenía un anillo espacial para guardarlo. Con suerte, las hermanas le permitirían comprar uno más tarde. Siempre que recibiera una parte del pago. Shiro, mantendremos a Lunea en la dimensión de bolsillo durante el trabajo. Demasiado arriesgado para dejarla fuera. Heinrich dijo mientras abría el artefacto. Tradujo las instrucciones a Lunea y ella se fue a quedarse con su madre. ¿Ya nos vamos? Acabamos de llegar a la ciudad. Shiro hubiera preferido al menos explorar la ciudad. Pero ir con las hermanas también estaba bien. Obviamente tenían la experiencia y los conocimientos para llevar a cabo los asuntos. Probablemente mejor que él teniendo en cuenta cuánto tiempo han existido. Mientras ustedes se reunían con los líderes, ya hipnoticé a un transeúnte borracho para que se contactara con los locales clandestinos. Con las palabras clave, debería poder obtener las listas de contratos. Todo lo que tenemos que hacer es recopilarlas más tarde. Informó Eugen. Podemos llegar al paisaje mientras la lista pasa por los otros intermediarios. Shiro parpadeó. Eugen acaba de enviar a un civil a buscar ofertas de trabajo. Aún más, había hipnotizado a varios más para que actuaran como mensajeros entre los mensajeros para confundir las pistas. Todo en el poco tiempo que habían estado ocupados conociendo a los líderes de Akatsuki. Tendrá que revisar sus notas sobre sus habilidades nuevamente. Controlar las funciones corporales activamente era una cosa, ser capaz de controlar inconscientemente a otros era otra. Este último era mucho más peligroso considerando que nunca sabría quién podría ser la amenaza. Eugen le sonrió. Sorprendido. Gracias, mi objetivo es impresionar. Estaba su autocontrol deslizándose. Shiro estaba seguro de que no mostró ninguna reacción ante la nueva revelación de las capacidades de Eugen.
Por otra parte, Heinrich y Eugen fueron increíblemente hábiles detrás del exterior casual que mostraron. Algo en lo que pensar para más tarde. En este momento, iban a esta página sabia que Eugen mencionó. Cuando Shiro escuchó el nombre Page Sage, esperaba ser una especie de corredor de información de alto rango relacionado con el campo de trabajo de Heinrich y Eugen. No una biblioteca mágica que superó sus expectativas. Otro libro flotante pasó sobre su cabeza en una exhibición casual de hechicería que se consideraba inusual de ver en su mundo. Los magos de la Torre del Reloj ni siquiera podían replicar cómodamente la nave para el uso diario, y aquí era prácticamente la norma. Otra taza de té pasó flotando. Esto es ridículo. Rin le estaría arrancando un nuevo cuero cabelludo si alguna vez se enterara de que él trajo algún tipo de líquido cerca de los libros y trabajos de investigación. ¿Qué estamos buscando? Shiro no respondió cuando las hermanas le preguntaron sobre sus aparentes habilidades literarias. Rápidamente saltó a rastrear toda el área y navegar a través de los títulos de los estantes para recopilar más información sobre el mundo. En sus manos había varios libros sobre los conceptos básicos de la magia, la historia mundial y los idiomas. Shiro estaba atrayendo muchas miradas mientras el niño de 10 años caminaba casualmente cargando una tonelada de libros mientras hojeaba uno. Que se diga que Shiro tuvo que sufrir mucho bajo Rin para convertirse en un mago capaz. Ella no le permitiría holgazanear cuando se trataba de aprender teoría y aplicación. Incluso si no pudiera realizar el oficio, la teoría todavía ayudó mucho cuando se trataba de desarrollar la suya propia. Shiro se enorgulleció de decir que definitivamente ayudó más de lo que esperaba más adelante. Rin realmente fue una gran maestra. Estamos estudiando bestias mágicas. Heinrich respondió. Estaba disfrazada, una túnica roja junto con un bastón. Shiro estaba empezando a ver que a las hermanas les gustaba el color rojo. ¿Qué planeas hacerle a ella? Shiro podía decir fácilmente la intención detrás de su respuesta. Si ponía en riesgo la vida del Unulupae, entonces detendría a las hermanas una vez que tuviera la fuerza. No te preocupes, una bestia fantasmal muerta vale menos que una viva. No le vamos a hacer daño. Respondió Eugen. Llegaron al área de criaturas fantasmales y habían comenzado a peinar los estantes. Shiro continuó recorriendo los libros, confiando en su vista mejorada y sus habilidades de asimilación rápida para absorber el conocimiento que tenía frente a él. Al menos no bloquees el pasillo cuando estés leyendo, ve a leer en las mesas. Heinrich arrastró a Shiro hacia el área central mientras Eugen continuaba buscando más libros. Las hermanas se unieron a él más tarde, llevando su propia pila de libros que van desde monstruos, cuentos populares, magia del alma y una extraña compilación de otras magias de nicho. Shiro anotó los títulos de cada libro, reuniendo pistas sobre en qué estaban trabajando las hermanas y qué pretendían hacer con la información Ilunlupae. Shiro, queremos que empieces a leer esto también. Heinrich empujó la mitad de sus libros sobre él. Parpadeó al darse cuenta. Los libros estaban de una forma u otra, posiblemente conectados a su mármol de realidad. La guía de un idiota sobre la magia dimensional. ¿Qué demonios? Almas y espíritus. Suena útil. 101 maneras de descubrirte a ti mismo. ¿No es este un libro de autoayuda? Espadas legendarias y dónde encontrarlas. No puedes hablar en serio. La pila era un grupo mixto de publicaciones prometedoras y cuestionables. Por lo que parece, las hermanas dispararon al azar en la oscuridad y regresaron con sus hallazgos. Pero la intención era obvia. Iban tras su cánica de realidad. Su alma. ¿Cuál era el punto de hacerlo más fuerte? ¿Qué querían con su cánica de realidad? Solo aumentaba el riesgo de que escapara más adelante. Shiro le lanzó a Heinrich una mirada de incredulidad. Te lo contaremos una vez que estés listo. Pero por ahora, necesitamos que aprendas a usar tu alma. El tono de Heinrich era serio. Luego, la pareja se centró en sus propios libros, dejando a Shiro con sus lecturas. Shiro observó en silencio la información que Heinrich o Eugen encontraron en las páginas en las que se concentraron, duplicando su trabajo aparte de los libros que estaba leyendo. Era más trabajo, pero aún estaba invertido en la protección de sus amigos. Por ahora, era tan prisionero como lo eran Lunupae y Lunia. 2 horas después, las hermanas terminaron.
lo cual no fue suficiente tiempo para que Shirou terminara de repasar el primer conjunto de libros sobre magia. Los otros temas podrían tomar otro momento, no como si fuera a necesitar la historia de este mundo en el corto plazo. Aún así, aprender sobre la diferencia de su viejo mundo y este nuevo mundo abrió y cerró muchos caminos. Por un lado, la tecnología aquí no era comparable a la Tierra. Los armamentos que llevaban Enrich y Eugen alarmaron a Shirou por lo similares que eran a la tecnología naval de la era de la Segunda Guerra Mundial, lo que lo llevó a investigar la combinación tecnológica mágica que había visto. Ahora que había confirmado que las chicas eran atípicas, el resto era más fácil de estimar dentro de los estándares medievales. Nuestro transportista está cerca. Podemos decidir sobre un contrato después de recogerlo. Eugen actualizó los dos. Heinrich asintió y comenzó a limpiar la pila por la que se habían movido. Shirou rápidamente aceleró su ritmo de lectura para terminar el libro actual, recibiendo un pequeño golpe en la cabeza de Eugen ya que estaba frenando al grupo. Tenemos un trabajo que hacer esta noche. Puedes continuar la próxima vez. Shirou hizo un puchero. Leer la magia de este mundo fue interesante, algo que despertó su interés como mago. Luego descubrió que podías comprar los libros cuando vio que Heinrich y Eugen se los llevaban todos a la bibliotecaria. El trío repasó las misiones disponibles. Bueno, más bien Eugen y Heinrich revisaron las listas de contratos, mientras Shirou se sentaba a un lado. Ya estaba cuestionando la dificultad que querían las chicas. La mayoría de los trabajos de rango B e inferiores fueron descartados, quedando solo unos pocos rangos B bien pagados. Solo unos pocos trabajos de rango A estaban disponibles, y las hermanas los verificaron de inmediato. Su primera operación ya buscaba ir al fondo de las cosas. Shirou ni siquiera iba a tener algo de experiencia con las misiones más seguras. Sin mencionar que las listas de trabajos eran todas cuestionables, por decirlo menos. Definitivamente material subterráneo. Shirou pensó mientras miraba otra misión de rango A, que detallaba el interés de secuestrar a una figura principal, popular de lo que parecía ser un negocio local rico. Sí, el universo escupía en su deseo de hacer justicia. Convertirme en un héroe fue bastante difícil, ahora voy en la dirección opuesta. Shirou se llevó una mano a la cara, preguntándose dónde se había equivocado. ¿Qué tipo de crimen había cometido en sus vidas anteriores para ganar ese destino? Seguramente su última vida no fue la fuente de su perdición. Esto se ve bien. Podemos terminarlo esta noche y recibir el pago por la mañana. Eugen eligió un trabajo de la pila que filtraron. Una mirada y el estado de ánimo de Shirou se profundizó. El contrato buscaba personas capaces dispuestas a organizar un asalto a un establecimiento de alto rango y robar los registros. Teniendo en cuenta que era un rango A, Shirou definitivamente iba a estar fuera de su alcance. Podemos reunirnos con el corredor y obtener los detalles de inmediato. Eugen terminó mientras guardaba el cartel de trabajo. Shirou, prepárate con tu uniforme. Ella le arrojó una réplica exacta de la capa junto con el sombrero de arroz que Heinrich le había dado antes. Supuso que su línea de trabajo requería ropa imposible de rastrear si tenían varias copias disponibles. Quizás quemar las capas más tarde. Las hermanas lanzaron múltiples hechizos de ocultación sobre el grupo antes de partir en la oscuridad de la noche. Solo les tomó unos minutos correr, sorprendiendo incluso a Shirou por lo rápidas que eran las chicas. Se vio obligado a empujar a su refuerzo solo para mantenerse al día. ¿Por qué tardaron un mes en viajar del pueblo a la ciudad entonces? Tendría que preguntar más tarde. Maniobraron alrededor de los caminos iluminados, corriendo por callejones oscuros y calles sombreadas antes de llegar a un animado bar. El negocio estaba en una calle estrecha, lejos de cualquiera de las grandes vías. Los alrededores confirmaron que estaban en una sección de la ciudad afectada por la pobreza. Shirou cuestionó la idea de ingresar a un establecimiento con el uniforme. Por experiencia, usar signos reconocibles era un detalle a evitar a toda costa. Desafortunadamente para él, cualquier idea de permanecer en el anonimato se desvaneció en el momento en que ingresaron al lúgubre establecimiento. Una mirada fue todo lo que necesitó Shirou para reconocer las señales reveladoras de criminales y mercenarios rudos que llenaban el bar. Peor aún, todos se callaron cuando el trío de individuos vestidos de negro entró al lugar. ¿Qué diablos?
Todo el camino hasta aquí. De ninguna manera. ¿Son realmente ellos? Cállate. No llames su atención. El oído reforzado de Shirou captó los susurros casi como si los estuvieran diciendo justo al lado de su oído. Claramente, el uniforme tenía una reputación, una de la que él no estaba al tanto. Heinrich y Eugen le mostraron el cartel al nervioso cantinero. E inmediatamente condujo al trío al sótano, pasando por el almacenamiento y por un camino oculto que conducía a más habitaciones. Una vez que llegó a una puerta, el cantinero llamó e informó a la persona que estaba dentro de los invitados. Rápidamente se alejó después. Al igual que las personas anteriores, Shirou notó la reacción tensa del corredor ante su apariencia. Hola, estamos aquí para los detalles del trabajo. Eugen comenzó la conversación mostrando la oferta de trabajo. Heinrich se contentó con dejar que su hermana dirigiera, mientras que Shirou permaneció en silencio para observar el proceso. ¿Sí? El hombre repasó rápidamente los numerosos registros que tenía antes de elegir uno. Shirou reforzó sus ojos para leer el documento, solo viéndolo como una colección de tonterías garabateadas. Claramente, había detalles ocultos que requerían información críptica específica que llevaba el corredor. Fue una deficiencia por parte del corredor memorizar los detalles. Pero, no obstante, se abordó al tener la misión escrita en un código que solo él conocía. La solicitud llegó hace un año. No sé quién, pero supuse que venía de otro establecimiento rival, comenzó el corredor. Shirou levantó una ceja. La solicitud había estado sentada durante un año. ¿Cómo se ha mantenido esta misión? Incluso en su mundo, los trabajos se engullían rápidamente, siempre cambiando debido a la naturaleza acelerada del inframundo criminal. La misión es infiltrarse en Black Fortune Guild y robar información. Datos, registros, cualquier cosa que se pueda usar de sus archivos. No es específico qué información querían, pero supuse que debían estar buscando las fuentes de los productos de la subasta. Seguro que la competencia fue dura, ¿eh? Shirou no sabía qué era este Black Fortune Guild, pero debe haber estado incursionando en un mercado altamente disputado si aparecían trabajos como este. ¿Eso es todo?, cuestionó Eugen. Incluso para sus estándares, este trabajo era demasiado sencillo. Por lo general, las misiones tenían más detalles. Tenía que haber más. ¿Hay más? No, la lista no tenía más instrucciones cuando se publicó. Muy bien entonces. Contacta a la fuente y diles que Akatsuki entregará la información mañana por la mañana. ¿La solicitud incluye algún lugar de reunión?, preguntó Eugen. Sería preferible entregar los productos directamente. Una vez que recibieran su pago, se irían de la ciudad de Sapo. No. Preguntaré una vez que se haya hecho contacto. Bien. Terminaremos pronto. Con las directivas de la misión recopiladas, el trío salió del bar. Salir del bar silencioso alivió un poco a Shirou, las miradas le recordaron la atmósfera incómoda que experimentó en la torre del reloj. Llegaremos al Black Fortune Guild ahora. Pero tomaremos la ruta lenta por las calles. La voz de Heinrich resonó dentro de él. El mensaje apareció en su mente. No, más bien parecía llegar a otro lugar dentro de él, antes de aparecer en su mente. Shirou miró a Heinrich. Desde el día de la masacre de los bandidos, se había preguntado por su habilidad para enviar mensajes. Tenía la capacidad de controlar aparentemente las almas, por lo que no sería demasiado arriesgado suponer que también era posible enviar mensajes espiritualmente. ¿Era posible devolver un mensaje? Shirou trató de imaginarse respondiendo, pensando en las ventajas. Heinrich no respondió. Lo intentó una vez más antes de confirmar sus sospechas de que estaba relacionado con su habilidad espiritual. Algo que no tenía. Tal vez podría encontrar algún libro que lo ayudara en ese sentido más adelante. Las carreteras estaban menos concurridas ahora, ya que se estaba haciendo tarde. Pero el grupo aún continuó a un ritmo relajado, dirigiéndose hacia el Black Fortune Guild. Los hechizos de ocultación que tenían las chicas eran impresionantes, teniendo en cuenta que ni una sola vez las otras personas que atravesaban los caminos las habían mirado. Shirou notó que les pediría el hechizo a las chicas una vez que hubiera terminado los más fáciles. El maldito hechizo de limpieza podría arder por lo que a él le importaba.
Nada podría superar la satisfacción de frotar las manchas sucias en la ropa. Al menos, la ciudad estaba en paz. Las calles estaban iluminadas con lámparas, cristales mágicos y otros métodos mundanos como el fuego que iluminaba el camino en diferentes tonos de naranja y amarillo. El camino empedrado era similar a algunos caminos antiguos que Shiro había visto en pueblos remotos de Europa, aumentando su fascinación por la ciudad y el mundo. Vivir en el pueblo era algo a lo que se había acostumbrado, pero ver una antigua ciudad de estilo japonés en persona se sentía como si hubiera viajado en el tiempo. Un ruido de cascos atrajo su atención hacia el caballo blanco que tiraba de un hermoso carruaje. Fue seguido por dos más, que Shiro supuso que era un grupo que viajaba junto. Sonidos similares resonaron desde un lugar más adelante provenientes de un establecimiento alto de 3 pisos, más alto que la mayoría de los edificios de 1 y 2 pisos. El sector era claramente un área de clase alta, a juzgar por el aspecto de las cosas. Lo que debería haber advertido a las personas del extraño grupo que caminaban por la carretera, en lugar de viajar en carruajes u otros transportes. No a menos que fueran trabajadores del único establecimiento en la calle. Shiro miró la gran fachada elegante del edificio identificado como Black Fortune Guild. El exterior de mármol blanco y granito pulido parecía demasiado nuevo para el establecimiento. Especialmente cuando consideras el hecho de que el trabajo que aceptaron había estado sentado durante un año. Nadie había tomado el trabajo. No, era más probable que nadie hubiera terminado el trabajo. Así que había permanecido allí durante mucho tiempo, libre de cuantos mercenarios intentaran. Todos los demás dejarían de intentarlo después de que los demás fallaran. Creo que deberíamos hacer un plan primero, preguntó Shir. Las chicas se dirigían directamente al gremio sin siquiera discutir ideas. ¿Ya lo discutieron sin informarle? Sí. Vamos a entrar ahora mientras todavía están ocupados organizando la salida de los invitados. Es más fácil colarse, ¿no? Además, si tardamos más, cualquier información sobre nuestro trabajo se filtraría, poniendo a todos en la ciudad en alerta máxima. Respondió Eugen. Shiro miró a Eugen con sorpresa. ¿Era realmente la misma chica? Heinrich parecía ser el líder de los dos. Estaba claro que había vuelto a jugar. Las hermanas eran igualmente competentes como mínimo. Su plan era una apuesta. La infiltración en este momento sería un riesgo, no con la mayor guardia que tenía el establecimiento. Pero también tenía sentido. Atacando antes de que los guardias supieran cuál era la amenaza. Más tarde, todos estarían atentos a un trío de miembros de Akatsuki bajo hechizos de ocultación. Entonces sería casi imposible moverse tranquilamente. ¿Vamos a entrar directamente? Shiro preguntó con incredulidad. Esto fue una locura. Sin información, sin preparación, y directo al fondo. ¿Por qué no? ¿Tienes miedo? Eugen le sonrió. Cállate. No hables más. Eugen, solo dímelo y se lo pasaré a Shiro si es necesario. Shiro, tú estás conmigo. Seremos nosotros quienes tomemos los archivos. Heinrich ordenó a los dos. Black Fortune Guild decía el letrero sobre la gran entrada llena de gente. Su grupo ya estaba frente al establecimiento, pero nadie les había hecho caso. La cantidad de guardias que miraban a la multitud era preocupante, pero las chicas se desviaron de la multitud y se dirigieron hacia una entrada lateral que era igualmente caótica. Numerosos trabajadores corrían moviendo productos y cajas, algunas personas esperaban y revisaban sus compras antes de juntarse en anillos espaciales, a juzgar por cómo desaparecían en el aire. ¿Qué tipo de hechizos de ocultación tenían las hermanas? Shiro estaba teniendo problemas para comprender que también había ido su infiltración. No eran invisibles, a juzgar por cómo algunas personas miraban a las chicas, tratándolas como si pertenecieran a la zona. Shiro estaba estableciendo conexiones con el borrado de memoria que sufrió su pueblo. ¿Y si esto fuera parecido? Como si sus recuerdos fueran reemplazados. Pero seguramente a Heinrich y Eugen les resultaría más difícil reemplazar la memoria en lugar de borrarla. Luego, Eugen fue y directamente le preguntó a uno de los trabajadores dónde estaban los archivos. Oye, ¿te importa si preguntamos dónde guarda los archivos Black Fortune Guild? Ella cuestionó casualmente a un gruñido que pasaba. No tenemos permiso para saber eso. Podrías preguntarle a los superiores en su lugar.
El hombre señaló a una persona mayor que observaba el área desde la esquina de la habitación. Gracias, espero que hoy termine ya. Eugen respondió con un asentimiento. El hombre en realidad le devolvió la sonrisa. Sí, no puedo esperar a recibir el pago de esta semana después de que los invitados se vayan. Eugen dirigió al grupo hacia el supervisor e hizo lo mismo. Esta vez tuvo éxito y se fueron caminando por los grandes pasillos del gremio. El hombre debió haberle dado instrucciones específicas, porque caminó con confianza por los pasillos, como si conociera el lugar. Nuevamente, ninguno de los invitados ni la gente del gremio cuestionó su apariencia, ni sus motivos. No hasta que entraron en el área del sótano. En el momento en que entraron al sótano, las alarmas comenzaron a sonar. Los guardias y los magos comenzaron a salir de las habitaciones y los pasillos. A diferencia de los demás, estas personas reconocieron a los intrusos. Instantáneamente, varios magos les lanzaron hechizos, mientras los guardias se acercaban para atacar. Oh, bueno, parece que en realidad pensaron en agregar una protección mental defensiva aquí. Lástima que te enfrentes a nosotros. Eugen comentó antes de chasquear los dedos, causando que los recién llegados se estrellaran contra el suelo. Los gemidos provenían de las víctimas, sus cuerpos palpitaban de dolor por su poder. Rápido. Necesitamos robar todo mientras ella se enfrenta al resto del gremio. El mensaje de Heinrich apareció en la mente de Shirou. Las alarmas habían sonado en todo el establecimiento por el sonido de las cosas. Pronto, el resto del gremio colapsaría sobre el trío. Heinrich le entregó a Shirou un anillo espacial vacío, junto con las instrucciones para almacenar objetos dentro. Luego corrieron en direcciones opuestas para vaciar el piso lo más rápido posible. Shirou había vaciado la mitad de su costado antes de cruzar una sección con una preocupante colección de registros. Esclavos. Sus ojos se abrieron como platos, recorriendo rápidamente los estantes. De ninguna manera registraron a todas las personas a las que pusieron sus manos. Extendió la mano para revisar la última carpeta sobre el último lote de esclavos. Se escaneó un papel. Se mostraba información sobre el nombre de la persona, su imagen, habilidad mágica y el comprador. El asco y la ira rugieron dentro de Shirou, arrugando el disco en su mano. Esta gente se metía las manos en secuestrar gente del campo, vendiéndola como mercancía con fines lucrativos. Personas con vidas, sueños, familias. Todos tomados por Black Fortune Guild y luego vendidos a maestros que no podían estar seguros de cuidarlos adecuadamente. Tal era el destino de los esclavos. Toda esta información no debería llegar a manos de nadie más. Shirou trazó un pequeño cuchillo grabado con una runa de fuego y comenzó a cortar los estantes, quemando los documentos en filas. La falta de protecciones contra incendios del gremio sería su perdición. Las llamas se extendieron por todos los registros, el humo comenzó a condensarse en el techo sobre él. La barrera puede haber sido diseñada contra intrusos, pero no tuvieron en cuenta ningún ataque a los registros. El gremio debe haber asumido que nadie destruiría la valiosa pila de compras y sus fuentes, pensando que robarlas era la única razón para un asalto. Se aseguraría de que ninguno de estos archivos llegara a la luz del día. Cuando Shirou salió de la habitación, una caja se incendió y su contenido pronto desapareció en cenizas. El registro de Sakura pronto desapareció de este mundo, junto con su nuevo amo. Rápidamente revisó las últimas habitaciones, reuniendo la información no relacionada con los esclavos antes de regresar al punto de encuentro. Una vez que llegó, Eugen ya había incapacitado a grupos enteros de personas. Ni una sola persona se acercó a la distancia de un brazo de la Shibihir. Heinrich ya estaba a su lado, ayudando en la defensa. Te tomó bastante tiempo. Eugen le disparó. El sonido de los documentos quemados no había llegado a las chicas, ni el humo había salido de la habitación todavía. Shirou se aseguró de eso. Las llamas estaban en silencio y los fuegos eran lo suficientemente pequeños como para que de repente no comenzaran a arrojar humo antes de escapar. Sí, bueno, es la primera vez que uso un anillo espacial, ¿de acuerdo? Shir respondió. Ustedes dos, paren. Hablamos más tarde, sal ahora. Heinrich ordenó telepáticamente. El trío salió disparado de las escaleras del sótano, atravesando el cerco levantado para atraparlos debajo.
Pero un obstáculo más bloqueó su camino hacia la libertad. El mago principal de rango de todo el gremio se estremeció de terror al ver más allá de los encantamientos de ocultación que ocultaban sus verdaderas identidades de todos. ¿Por qué? ¿Qué podría querer Akatsuki con un pequeño establecimiento en la esquina de los reinos? Prácticamente estaba orinándose por la sorpresa y el miedo. Oh, ¿ves a través de nuestros hechizos? Nos tomó mucho tiempo ser tan buenos, ¿sabes? Eugen chasqueó la lengua con molestia. Lo siento, son solo negocios. Los ojos de Shirou se abrieron. Las chicas no querían testigos. No había forma de que este hombre dejara el lugar con vida. Él estaba en lo correcto. Eugen se abalanzó sobre el mago, que trató frenéticamente de lanzar una barrera de tierra entre él y el intruso que amenazaba su vida. Nada pudo evitar que el buque de guerra atravesara el mísero escudo, una lección que Shirou aprendió por las malas de su propia lucha con las dos armas destructivas. Un chasquido llegó a sus oídos, seguido por el cadáver del hombre cayendo al suelo. Eugen se volvió hacia él y su hermana con una sonrisa. Creo que hemos terminado aquí. Shirou no susurró una oración silenciosa por el alma del difunto. El mago participó activamente en un establecimiento que atendía a la esclavitud. Tales acciones no estaban en su libro de moral. Tan rápido como habían llegado, el trío desapareció en la noche. El Black Fortuneville se fue caótico a raíz de su misión. A unas calles de distancia, una persona se ponía binoculares en los ojos y observaba el asalto desde lejos. Me pregunto cuánto pagaría Jiraiya por esta información. No todos los días ves a Akatsuki con nuevos miembros. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Esas chicas eran un maldito espectáculo para mirar. Voy a tener que mantener a esta en un orbe de memoria. Echó un vistazo a la ubicación secreta del corredor. La gente del bar estaba dormida, probablemente un efecto retardado de la magia combinada de las hermanas. Ninguno de ellos recordaría haber visto venir a Akatsuki por la mañana. Creo que estoy empezando a perder mi propio recuerdo de su entrada en el bar antes. Realmente debería copiar este recuerdo ahora. Afortunadamente, no había desperdiciado el orbe para almacenar la aparición de Akatsuki en el bar, optando por garabatear un mensaje y permanecer atento durante unos días, con la esperanza de atrapar a la legendaria organización criminal en acción. Pero no esperaba que hicieran inmediatamente cualquier trabajo que eligieran. Pero maldita sea, eran rápidos. El testigo sacó un orbe diseñado para contener copias de recuerdos y comenzó a concentrarse en incrustar los eventos de la noche en su interior. Escúpelo. Has estado deprimido desde la redada. Señaló Eugen. A su lado, Heinrich devoraba el desayuno frente a ella. La noche la pasaron dando vueltas por la ciudad para confundir sus pistas y refugiarse en algunos negocios que permanecían abiertos. El joven cuerpo de Shirou debería sentirse cansado, pero su mente estaba demasiado ocupada recordando las decenas de miles de discos que quemó. Todos y cada uno de ellos representaban un esclavo que Black Fortuneville secuestró y vendió. Fue suficiente para sacudir el cansancio que se apoderó de él durante las horas posteriores al asalto. Shirou ni siquiera se molestó en ocultar el sentimiento de disgusto que tenía. El gremio era como los magos poco éticos que persiguió cuando rompieron las leyes de la torre del reloj. Al principio, las hermanas se contentaron con dejarlo solo, creyendo que era solo su reacción a su primer crimen. Pero una vez más, demostraron ser más intuitivos de lo que Shirou deseaba. También podría explicar su lado de las cosas. El gremio tenía registros de esclavos, miles de ellos. Me recordaron a las personas que secuestraron a mi amigo de la infancia. Shirou murmuró sombríamente. Los recuerdos no eran tan dolorosos como solían ser, pero los gritos de Sakura seguían siendo tan inolvidables como el día en que la perdió. Heinrich hizo una pausa en su comida. Eugen ya había terminado rápidamente, dejando a Shirou y su plato intacto como los únicos que sobresalían. La razón por la que comencé a estudiar magia fue para encontrarla. Ni siquiera tengo idea de lo que le pasó, y mucho menos a dónde había ido. Las manos de Shirou presionadas contra su rostro, había mantenido todas sus emociones en el fondo de su mente, usándolas como motivación para entrenar todo este tiempo. Pensándolo bien, podría haber robado todos esos discos en su lugar.
Revisó el contenido de los miles de esclavos, con la esperanza de encontrar el archivo de Sakura. Ahora que Shiro estaba tranquilo, realmente perdió la oportunidad de investigar. Sus emociones realmente lo jodieron por pensar críticamente. Un nombre y una descripción estaría bien para empezar. Heinrich limpió los últimos bocados de su plato. Lo menos que podía hacer era prestarle toda su atención a Shirou. Su nombre era Sakura, un año menor que yo, con cabello y ojos morados a fuego. Nada más destacaba en ella, excepto por sus increíbles circuitos, la única razón por la que esos bastardos la secuestraron. Gritó con ira, finalmente clavando su tenedor en la salchicha frente a él. Algo para quitarse el estrés. Los ojos de Heinrich se abrieron cuando algo hizo clic. Sabía exactamente de quién estaba hablando Shirou. Conocer a Garamen Page Sage fue un paso desafortunado de su parte. Las hermanas habían estado ocultas en la ciudad durante el último año, usándola como base para explorar las fronteras lejanas de la civilización en su búsqueda del Unulupare. Durante ese tiempo, había estado estudiando bestias fantasmales disfrazadas, cuando se encontró con la pequeña aprendiz y el poderoso mago de rango S. Incluso le había dado a la niña un libro sobre bestias fantasmales. Eso fue hace un año. Tan sucio como estaba, Heinrich podría usar esta información a su favor. Prácticamente habían secuestrado a Shiro y no tenían medios para confirmar su cooperación. Pero, ¿y si tuviera un incentivo para trabajar activamente con ellos? Obligarlo a cometer delitos era una forma de morderlos en el trasero más adelante. ¿Qué harías si te ayudáramos? Ella le preguntó en voz baja. ¿Qué harías a cambio si te dijera que conocía esta Sakura de la que hablaste? Shirou se congeló. Sus ojos se volvieron agudos y se clavaron en Heinrich como un lobo. Explicar. No siempre podemos obligarte a cooperar, y en lugar de crear enemigos, prefiero trabajar en un acuerdo entre nosotros. Ayúdanos y te ayudaremos. La intención era condenatoria. Shiro estaba siendo atraído a una trampa, usando a Sakura como cebo para obtener su participación en su trabajo. Shirou se sentó allí durante unos minutos, contemplando su decisión mientras terminaba la comida en su plato. Heinrich se contentó con esperar hasta tomar una decisión. Ella podría dar más pistas si él pensaba que estaba mintiendo. ¿Cómo sé que no estás mintiendo? No voy a estar de acuerdo hasta que esté convencido. Se mordió los labios, esperando ansiosamente que Heinrich no tuviera ningún detalle sobre la apariencia de Sakura. Como el pequeño adorno rosa para la cabeza que tenía, un regalo de taiga que Sakura siempre usaba. Heinrich le tendió la mano, lanzando un pequeño hechizo para sacar un recuerdo de su mente. Frente a sus propios ojos, una escena de Sakura recibiendo un libro. Incluso si intentaras buscarla ahora, sería demasiado tarde. Su amo la había traído con él antes de que terminara el invierno. Habían dejado esta nación hace meses. Comentó, viendo el rostro de Shirou temblar por las muchas emociones que lo atravesaban. Terminó el hechizo, volviendo a bajar la mano. Entonces, trabajarás con nosotros. Después de todo, incluso te ayudaremos a localizarla. Incluso podemos actualizarte sobre las noticias de tu amiga. Bien. Estoy de acuerdo en trabajar contigo. Ahora dime quién es su maestro. Shirou gruñó después de controlar sus emociones. Puede haber parecido exigente, pero no podría importarle menos. Había asumido que le llevaría años, si no décadas, encontrar a Sakura a juzgar por lo grande que era el mundo, según las historias que escuchó. Esta era la mejor oportunidad para encontrarla, y estaría condenado si eso significaba cometer algunos delitos, siempre que no involucraran el asesinato de inocentes. Shirou podría pagar por los daños a los inocentes a los que lastimaría. Pero no pudo pagar el tiempo que usó para rastrear a Sakura. Eugen sonrió. Eres tan buena como siempre, hermana. Heinrich le lanzó una mirada molesta. No es como si tuviera la intención de que esto sucediera. Pero era importante garantizar su cooperación para lo que necesitamos. Volvió a mirar a Shirou. ¿Estás seguro? No hay vuelta atrás una vez que te comprometes con nuestras demandas. Solo dime quién es. Haré lo que quieras que haga. Gruñó, molesto por la información que se le ocultaba.
La última noticia de Sakura fue que ella y su maestro, Garam el Mello y Archisorte, se habían embarcado en el viaje a la casa ancestral de la familia Archibald en las Islas Albion. Los ojos de Shirou se abrieron ante el nombre familiar. El Mello y la familia de la Torre del Reloj. No había forma de que fuera una coincidencia, eran exactamente los mismos nombres. Archibald y Archisorte eran subfamilias del clan El Mello y ¿cuáles eran las posibilidades de que estuvieran en este mundo? Es bueno tenerte finalmente. No podemos dejar que quemes mercancía a nuestras espaldas. ¿No pensaste que no nos daríamos cuenta de la sala de archivo que quemaste? Estamos diseñados en base a naves, tenemos habilidades especiales para rastrear la magia que se usa en un radio a nuestro alrededor. Eugen le disparó. Estaba particularmente molesta por su traición silenciosa. Tales acciones les costarían más adelante si no lo controlaban ahora. Según nuestro acuerdo, no lo volveré a hacer. A menos que hagas algún acto escandaloso que no hayas dicho. Pero las chicas lo sabían, ya que él estaba dispuesto a defender a los bandidos de ellas. Ahora iba a ser un criminal. Maldito sea, pero Shirou todavía tenía estándares. Poco sabía Shirou sobre el problema en el que se vería arrastrado. Detrás de Akatsuki yacía una amenaza mayor, una de la que no tenía idea. En una habitación grande, sonó un artefacto mágico, notificando a la persona solitaria en el interior sobre una llamada entrante. El jefe de la familia Einsberg tocó la función de recepción del artefacto, lo que permitió que comenzara la conversación. Juste Aselis Rich von Einsberg observó la identidad con interés. Solo un grupo selecto de personas podría llamar a este número, ya que el número se hizo especialmente para las obras maestras de homúnculos, que hicieron para servir a su patria. ¡Qué sorpresa recibir una llamada de ustedes dos! ¿Sigues atrapado trabajando en esa organización criminal? Desafortunadamente sí, no hasta que hayamos solucionado el problema. Respondió Eugen. Pero esa no es la intención de nuestra llamada. Recuerden que estoy interesado en esta supuesta amenaza con la que se han encontrado. Espero que ambos puedan traer algunos materiales o muestras al respecto. Las chicas habían mencionado de una criatura como ninguna otra. Uno casi no registrado en los anales del tiempo. No filtraron más detalles, diciendo que pasarían todo a los Einsberg una vez que su trabajo estuviera completo. Esta es la segunda vez que recibo una llamada de ustedes dos, aparte de las actualizaciones anuales que todas las chicas del barco deben informar. Entonces tengo razón al suponer que esto es igual de importante. Juste se sonrió. Siempre fue bueno saber de sus muchas hijas adoptivas. Las navegantes de la Kriegsmarine fueron adoptadas en el momento en que fueron creadas. Los Einsberg fueron los que ayudaron a cubrir su escape mientras Deutschland caía. Ahora, las chicas estaban ocupadas descubriéndose a sí mismas, algo que los Einsberg estaban felices de apoyar. Los Einsberg de este mundo se preocupaban por sus creaciones, ya que eran prácticamente de la misma marca que los otros miembros homúnculos del clan. Todo lo contrario del primer mundo de Shirou. Cualquiera podría notar las similitudes entre los Einsberg y las hermanas Prince si se molestaran en prestar atención. Cabello blanco y colores de ojos dentro del espectro rojo, además de los otros que fueron diseñados para variar del tema habitual blanco-rojo. Hemos encontrado a alguien que podría ayudarnos a resolver el problema. Pero por su cooperación, debemos cumplir con nuestra parte del trato. Esta vez, fue Heinrich quien le respondió. Juste se asintió. Eso era bueno. Heinrich y Eugen habían estado preocupados desde que descubrieron la amenaza oculta dentro de Neon. Para ellos, encontrar ayuda significaría quitarles una gran carga de los hombros. Así que estás pidiendo un favor. Veré qué puedo hacer. Las noticias viajan lentamente desde el continente central hacia el este. ¿Podrían algunas personas enviarnos actualizaciones periódicas sobre Garam el Mello y Archisorte y su nuevo aprendiz? Eso es todo lo que necesitamos. Enrique continuó. Considera el favor hecho. Pero a cambio, ven a visitarnos una vez que hayas terminado, ¿de acuerdo? Te ordenaré que vengas si te niegas. Bien, bien. Nunca dejas de intentar llamarnos a ninguno de nosotros a casa. Tal vez sea hora de que te visitemos después de tanto tiempo.
Eugen respondió a la demanda de Justeace. La llamada terminó y Justeace se quedó sola en el silencio de su habitación. Unos momentos después, llamó al número de cierto mercenario. Solo había una persona que podía seguir a un mago de rango S como Garam, sin avisar a la Asociación del Nuevo Mundo. Los Elmellois tendrían un día de campo, amenazando a todos y un anciano tan respetado como Garam fuera acechado por mercenarios incompetentes. El otro extremo de la llamada aceptó su llamada. Kiritsugu, perdón por interrumpir tu tiempo de vinculación con Arturia y tu familia, pero tenemos que hablar. Nota del autor. ¿Disfrutaron de la bomba de la parcela? Me aseguré de hacer este capítulo más grande de lo normal ya que fue un lanzamiento tardío. Estuve ocupado toda la semana y no pude terminar esto a tiempo como esperaba. Así que también podría avisarles a todos que los próximos capítulos actualizarán el lado de las cosas de Sakura. Pero no te preocupes, esto es solo un pequeño inserto para el salto temporal que Shirou tendrá con Akatsuki. Entonces, tengo una maravillosa sorpresa para todos ustedes, jejeje. Sí que comience el caos. Bueno, en algunos capítulos al menos. Nota del autor urgente 2, no saltar. Me he disparado en el pie. No quise confundir a todos porque envié a Kiritsugu X Arturia. Separé específicamente a Arturia y su familia porque cuentan como dos cosas diferentes, no tendríamos Ellas Biel en este mundo si enviara a los dos. Iris Biel saldría de la tumba para asesinarme por NTR. La bomba de la trama se parecía más a la introducción de la conexión de Insvern con las hermanas, y que Iris Biel ya había invocado a saber en este mundo. Recuerde que ahora son leyendas invocables, no es necesario la guerra del Santo Grial. No soy tan malvado, lo prometo. Como compensación por el gran malentendido, yo mismo soltaré una gran filtración. La conexión e Insvern Kriegsmarine jugará un papel importante en el volumen 6 más adelante. ¿Sí? Tengo una trama desarrollada muy por delante.